A través de los recuerdos de sus antiguos trabajadores, este documental revive la era dorada del frigorífico Yuquerí, explorando no solo los oficios perdidos y el pulso económico que le daba a Concordia, sino también el legado humano que perdura mientras el viejo gigante se prepara para un nuevo amanecer. En el siguiente documental hablaré de el frigorífico Cap Yuquerí, ubicado a las márgenes del río Uruguay en el barrio de Benito Lejerén de la ciudad de Concordia. El Cap Yuquerí no solo se dedicaba a la producción de carne, sino también realizaba una variedad de oficios relacionados con la industria cárnica. Entre los oficios que se realizaban en el Cap Yuquerí se incluyen el envasado de carne salada y corned beef, que era una parte importante de la actividad del frigorífico. También producía conservas y picadillos, que eran productos derivados de la carne. La faena de vacuno para exportación era una actividad clave en la producción del frigorífico. El frigorífico producía aceites y grasas que eran productos derivados de la molienda de hueso y se hacía aprovechamiento integral del cuero. El frigorífico aprovechaba todo lo que el animal brindaba, desde las pezuñas hasta los huesos, para fabricar pinceles y jabones. Estos oficios reflejan la diversidad de actividades que se realizaban en el Cap Yuquerí, contribuyendo a la producción y explotación de la carne y productos derivados en el país y en el extranjero. Del saladero al frigorífico. La actividad ganadera está íntimamente ligada a la historia de nuestra región. Entre Ríos, cuya primera actividad económica, nacida en el siglo XVII, se centró en la cría de ganado y tuvo un fuerte desarrollo de la industria saladeril, actividad que permitía exportar el producto Merced, conocido como charqui, debido a su eficiente forma de conservación, siendo el siglo XIX su momento de apogeo. El envasado era sencillo, solo requería bolsas de alpillera, y además la calidad de la carne no era un requisito para su comercialización. A medida que se implementaron otras formas de industrialización que permitieron la obtención de extractos de carne, la producción de corned beef o el envasado de lenguas, y mientras se desarrollaban técnicas de enfriamiento, el saladero será desplazado por el frigorífico. La nueva industria volvió el paladar más exigente y demandó la mejora de la calidad a través de procesos de cruza y cría específicos. Para entender el proceso y la historia del Cap Yuquerí, tenemos que remontarnos a sus orígenes unas décadas atrás, antes de la llamada década infame. Para eso tenemos que retroceder a la década de 1920. Los dueños del saladero Fleitas y Nebel, junto a otros pioneros como Benito Lejerén, se asociaron conformando una cooperativa denominada Compañía Saladeril y Frigorífica S.A., con base en carne salada, también denominada charque, envasada, corned beef y derivados. El establecimiento funcionó de forma provisoria en el Saladero Grande, cuya propiedad alquilaron a tal fin. La empresa fue exitosa, logrando regular el precio del ganado. Al poco tiempo se adquirió el terreno localizado al sur de la ciudad entre los arroyos Yuquerí Grande y Yuquerí Chico, para la construcción de la planta fabril con la capacidad para faenar 1.200 animales diarios. Las obras finalizaron en 1929 y la dirección estuvo a cargo del señor Benito Lejerén, nombre con el que se conoce el barrio, hasta su adquisición por la CAP, denominada Corporación Argentina de Productores, en 1941. La década de 1930, conocida como la década infame, en tanto se instaló un poder nacional de manera ilegítima, en Entre Ríos no registró transformaciones políticas,
pues no hubo intervención sobre la administración provincial que mantuvo en el poder al radicalismo hasta mediados de la década de 1940. No obstante, la depresión económica se hizo sentir, demandando al gobierno local la implementación de políticas sustentadas en acciones de fomento a la producción, como la creación del Banco de Entre Ríos, la Ley 2895 de colonización oficial o de transformación agraria, que facilitaba el acceso a la tierra de los productores, permitiéndoles trabajar y vivir confortablemente mediante el desarrollo de granjas. Y además, el otorgamiento de garantía pública a los frigoríficos de Concordia, el futuro Cap Xukeri y Gualeguaychú, en un contexto donde el gobierno nacional defendía los intereses monopólicos extranjeros. Ya voy. Yo, en el frigorífico, Sí. primero entré en, que se llamaba, ay, no me acuerdo, producción, que era el control de las latas, porque se envasaba la pintura, le decían a esa sesión. Se envasaba las latas, entonces venían por una corredera, una cinta, entonces uno sacaba las latas y le tocaba, te ponían un anillo de madera y tocaba tapa y fondo para ver si tenía aire, mucho aire. Si tenía mucho aire se inflaba la lata, que decir que no estaba en condiciones, se podría. Entonces todo el tiempo eso, ibas tocando y pesando. Tenía que tener 314 gramos la lata, el peso exacto. ¿Viste? Eso era, después se la mandaban a autoclave, que se la cocinaba, y después se la embalaba y se exportaba. Ahí se hacían las latas de cornebé, se hacía el extracto del jugo de la carne, todo eso. Se pesaba la hoja lata, ¿viste? Para ver el peso, si era más gruesa o más fina, para las latas de cornebé, se pesaba. Nosotros pesábamos unas balanzas grandes, altos y altos de hoja lata. No me acuerdo cuántos gramos tenía que tener ahora para que esa pase a la latería para que fabriquen las latas de cornebé. Está eso. Fíjate vos. Todo eso se perdió. En los extremos del río Uruguay se instalaron dos establecimientos de la industria cárnica. En tiempos de la depresión de 1930 alcanzaron renombre nacional. Al norte, el frigorífico Cap Xukeri, en Concordia, y al sur, el frigorífico Gualeguaychú. Sus grandes instalaciones se recortan del paisaje como marca de un momento de esplendor, donde junto a la fuente de trabajo nacieron barrios de fuerte identidad. Cap Xukeri. Esta corporación, creada en 1935, llegó a manejar los principales frigoríficos del país y cuando adquiere la fábrica de Concordia, le imprime el nombre Cap Xukeri, iniciando la exportación de carne congelada y enfriada que se suma a otros productos. Cap Xukeri faenaba 900 vacunos y 500 ovinos diarios. Realizaba todo tipo de cortes aprovechando todo lo que el animal brindaba. La existencia del muelle facilitaba el transporte para la colocación en los mercados extranjeros. Hacia la década de 1950 alcanzó los 3.000 empleados que llegaban desde toda la ciudad en colectivo, bicicleta o en el tren obrero. La huella de la fábrica no solo se expresaba a través del conjunto fabril donde sobresale la chimenea como marca distintiva, sino todo el conjunto de residencias y servicios de lo que fue un poblado y hoy es un barrio de Concordia, distante,
a 12 kilómetros del centro. La CAP se fundó con el propósito de lograr que los beneficios generados por el negocio de la carne se repartieran equitativamente entre los productores ganaderos, los peones rurales, los trabajadores del frigorífico y los consumidores del producto. Esta finalidad distributiva nunca alcanzó a concretarse. Organizada como empresa, la CAP fue un ente atípico desde su punto de vista jurídico. No tuvo carácter de sociedad comercial, no era cooperativa con asociación voluntaria, no se construyó como una empresa del Estado o de capital mixto. Fue un sujeto de derecho privado. Tampoco formaba parte de una estructura del sector público. Su estatus ambiguo dio origen a innumerables controversias legales y permitió el muy peculiar funcionamiento empresarial que tuvo. La CAP fue la primera y gran empresa frigorífica nacional que tuvo la Argentina, relacionada con todos los procesos políticos, económicos y sociales por los cuales atravesó el país durante los 50 años posteriores al ocaso del exitoso modelo agroexportador de la economía. La corporación fue un microcosmos en el que se vieron replicados muchos de los desequilibrios y frustraciones nacionales que sucedieron en ese periodo. A pesar de haber sido concebida como una entidad de corte industrial, entre 1934 y 1940 funcionó como empresa comercializadora. En este periodo, controlada por los grandes estancieros, fracción del sector ganadero opuesta a la existencia de un frigorífico de capital nacional con apoyo estatal, la corporación no consiguió operar plantas propias que le permitieran competir en el mercado y quebrar el monopolio que desde comienzos del siglo XX tenían los frigoríficos. Tenía que tener una tipo madera así gruesita, porque las latas venían, había una parte que era media alta así y tenía de abajo, largaba para arriba, decían que era agua, como un agua hirviendo, claro, cuando venían pasando las latas. No sé qué, venían boca abajo. Cuando llegaban adelante no podíamos tocarlo porque eso hervía. Entonces con una cosa marchando y allá estaba la otra que seguía el recorrido. Una sacaba de ahí, la iba empujando y estaba otra que empujaba otro poco hasta llegar a la vuelta, que es donde recibía otra persona. Y así era donde yo trabajaba en latería. Esa era latería. Que más lindo era todo, que a mí me gustaba. Fui muy poquito abajo en la que tenían guardapolvo blanco, no me puedo acordar cómo se llamaba, que ahí era lindo porque ahí envasaban, ponían las latas, usaban para eso estaba contando como ¿El cornevé? Para esas latas tipo cornevé. Sí. Para las de 5 libras o 15, me acuerdo que eran grandes, para exportación, que decían que era para eso. Eso tenían los moldes que te sacaban otra sesión de trabajando, había también, que ya tenían los moldes para calzar la lata. ¿Fabricaban las latas ahí también? Ahí todo tenía. Todo. Por eso, y yo quería ir ahí. Yo estaba en latería, pero la latería era donde ya venía de ahí, que ya estaban preparadas las que preparaban aquello. Ya tenía forma la lata. Ya tenía la forma, sí. Y bueno, y yo la única que, por eso decía, la que le encuentro bien la forma que era de la de cornevé. Sí. Que esa se abre, viste, con una llavecita que traes ahí. Y bueno, y todo eso se fabricaba abajo en ese otro. Ahí en Benito Lejerén, como decir, por ahí, sí, esa fábrica. Y bueno. En este sendero que estoy recorriendo es el camino del muelle. En el suelo del lugar se esconden entre las hojas los rieles de las zorras que se utilizaban para llevar los productos cárnicos del frigorífico a la zona del embarcadero, pero también se utilizaban para llevar a los trabajadores del frigorífico de un lugar a otro
teniendo en cuenta que el frigorífico tenía una gran extensión y se ahorraba mucho tiempo, llevándolos a través de todo este sistema de vías, de rieles, los cuales ayudaban a la movilidad no solo de los productos, sino también de las personas. La forma característica del muelle fue pensado y construido para la subida y bajada del río, por eso su forma tan característica. Desde este muelle se cargaban los productos que iban tanto al mercado regional como al extranjero. Lo que estamos viendo es el muelle, que es propio del Cap Juquerí y se utilizaba para embarcar la mercadería que iba tanto a la zona de Buenos Aires como al extranjero. Como lo estamos viendo, mantiene mucha de su estructura todavía y nos da un vistazo al pasado. En 1976, luego del golpe militar que derrocó el gobierno constitucional, la CAP dejó de operar activamente, iniciándose un proceso de liquidación que se completó con su disolución a comienzos de la década de 1990. Al iniciarse su liquidación, la CAP era una empresa importante para los estándares del país. Daba trabajo a casi 15.000 personas entre obreros y empleados. Era propietaria de una red de 12 frigoríficos distribuidos por todo el territorio nacional. El frigorífico no solo fue una fuente de ingreso, sino que constituye una de las estructuras históricas más importantes de nuestra ciudad. Yo me acostaba a las 9 de la noche y mi mamá me decía, estoy cuarto, levantate, mija, que tenés que ir a trabajar. El colectivo pasaba por acá, a mí a buscarme, y dos más, y los tres mecánicos. El Salomón, que yo te digo, el turco, Julito Álvarez y el negro Gandiotti. Todos eran torneros ellos. Y el otro que no daba la leche. Mis padres trabajaron en el frigorífico y siempre defendieron su trabajo como que era obra suya, ¿no? En esa época donde el respeto, el compromiso, la fraternidad, la puesta en marcha de una responsabilidad muy grande que era llevar a cabo esa obra majestuosa que era el frigorífico, porque más de 3.000 personas que trabajaban ahí en distintos turnos era algo monumental, ¿no? Me encantaría volver a encontrarme con esos compañeros de años. Hasta ahora la mayoría se han ido, no están más, pero yo siempre lo tengo en recuerdo. Teníamos el balancero, Carlito Ragali, después lo teníamos a Carlito Lavena, que era plomero, pues tuvo los Trabas, que fueron siempre, que vivieron en Benito Lejeré, después tuvo Ormachea, después tuvo Arrúa, Polo, Yedro, Luna, Ciandra, después está Jimeno, todas personas grandes ya. Yo no me acuerdo de un día que ellos no hayan ido a trabajar, ¿no? Eso me quedó a mí como una responsabilidad muy grande que la supe apreciar de ellos, ¿no? Porque eran distintos turnos, se trabajaba de 20 a 4 de la mañana, de 4 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 8 de la noche, y eran turnos rotativos, pero siempre recuerdo que esa buena voluntad, el tipo de gente, los lugares del frigorífico que me traen recuerdos muy lindos. Yo recorría todo porque como era chica y viví mi infancia ahí, a pesar de que me llevaban a la sala cuna del lugar, que era atendida por Rita Cerantes, era muy peleadora yo, muy peleadora con todos los nenes de ahí. Así que mi mamá terminaba sacándome y llevándome a los vestuarios y me escondía arriba en los vestuarios porque, bueno, si Margarita tenía tan mala conducta y peleaba, no podía continuar en la sala cuna. Yo recuerdo cosas muy lindas en todas las áreas del frigorífico. Mi madre, si bien mi papá trabajaba siempre en el mismo lugar, en los puestos de sereno,
Mi mamá recorrió todos los espacios del frigorífico, latería, conserva, palco, cocimiento, carnicería, faena. Pero de ella valoro y pude aprender lo que es el trabajo en sí y la responsabilidad y el amor que puso también los dos, el amor que pusieron los dos en tantos años de trabajo, ¿no?